como el Domingo de Ramos. Un domingo antes de la crucifixión. Y es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante, no solamente para las personas en el tiempo de Jesús, sino también para todos nosotros los cristianos a lo largo de la historia. Hoy celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión tan trascendental. Los evangelios dicen que ese día Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un asno. Lo describen como un pollino que nadie había montado antes. Las multitudes salieron a darle la bienvenida tendiendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de las palmeras. Las personas lo aplaudían y lo adoraban, diciendo: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y ese era el propósito de Jesús, desplazarse hacia Jerusalén para hacer pública su declaración de que él era el Mesías, el Rey de Israel. Y para hacer el cumplimiento a la profecía que estaba escrita en Zacarías 9:9, que dice lo siguiente, Zacarías 9:9: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lo paradójico de esto es que esa misma gente que estaba gritando Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, una semana después gritaría al gobernador romano Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Y los discípulos que hoy querían estar a su lado en esa victoriosa entrada, pocos días después lo abandonarían. Eso nos habla de lo frágil y endeble que puede ser nuestra postura en cuanto a nuestros fundamentos, en cuanto a nuestra fe, cuando nos dejamos guiar solo por nuestras emociones. Yo no dudo que esas personas realmente admiraban y se sentían atraídas por Jesús, más aún cuando Él les mostraba su favor, haciendo manifestación de su poder por medio de milagros y de sanidades de todo tipo. Pero si solamente eso es lo que nos ha traído a Él, ¿de qué manera tú y yo vamos a enfrentar los fuegos de la prueba cuando estos vengan? ¿De qué manera nos mantendremos firmes, fuertes y constantes en nuestro deseo de seguirle? Porque sin duda van a venir pruebas. Y hoy lo que quizás estamos cantando, alabanzas al Rey, con los redimidos cantaré, también lo tenemos que seguir cantando en las pruebas y en las luchas. Amén. Eso es ser constantes. Y ese es el tema que hoy quiero abarcar: permanecer en Jesús. Como lo dije hace un momento, tú y yo hemos experimentado sin duda ese nuevo nacimiento, ¿verdad? De que Jesús ha entrado en nuestros corazones y ha cambiado todo lo que tenía que cambiar. Nuestra manera de pensar, nuestras prioridades han sido cambiadas. Las cosas que Él tenía que restaurar, las cosas que Él tenía que hacer nuevas, las ha hecho. Pero desafortunadamente hay mucha gente hoy que no ha tenido esa experiencia. Y que tú y yo necesitamos dar a conocer al mundo lo que realmente Dios vino a darnos. El Señor vino a darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Y antes de continuar con el tema de hoy, me gustaría que como congregación nos uniéramos a orar. La verdad es que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Difíciles. Cosas que antes se nos hacía raro escuchar esporádicamente, hoy lo estamos viendo como algo muy común. Una persona me acaba de pedir por favor oración por el eterno descanso de una criatura vecina de ella. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Ella es la que está asistiendo con nosotros aquí en esta congregación. Ya puedes tomar tu asiento. Muchísimas gracias.
La vecina de ella mató a su hijo, un niño de 2 años. Y ella está afectada por eso. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Es importante que esta humanidad conozca al Señor. La maldad está tomando índices que nunca antes nos hubiéramos imaginado. El amor de muchos se ha terminado. El amor natural de una madre para con el hijo. También nos dice la Escritura que eso también terminaría. Y hoy lo estamos viendo. Pero solamente el Señor es la respuesta. Solamente el Señor es la respuesta para este mundo. Y tú y yo, que hemos tenido esa experiencia, somos los encargados de ser ese conducto para que otros le conozcan. Por eso es que, iglesia, no cerremos nuestros labios. Cada vez que tengamos la oportunidad de compartir a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la diferencia que hemos experimentado en un antes y un después de conocerlo, compartámoselos a otros. A veces las personas, la única Biblia que van a leer va a ser cuando tú y yo hablemos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y en este momento yo me gustaría que oráramos, por favor. No solamente por este caso en lo particular, esta criatura por su eterno descanso, que yo estoy seguro de que está en los brazos del Señor. Pero más que nada por la situación que está en el mundo. Una situación triste que la gente tiene que darle oportunidad a Jesús. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti. Pidiéndote, Señor, que tú obres, que tú traigas descanso, paz, mi Dios, quizás a los familiares de este niño, Señor, que fue tristemente, Señor, se le fue quitada la vida por su propia madre. Desconocemos, mi Dios, la situación que quizás esa madre estaba pasando. No nos toca a nosotros juzgar ni condenar nada. Pero tú, Señor, que conoces todo, te pedimos en este momento, Señor, que tú traigas paz y consuelo, Señor, a su familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizás tú has recibido en este momento, Señor, a este angelito en tus brazos. No sabemos la vida que estaba llevando aquí, Señor, pero estoy seguro que está mejor contigo ahora. Pero yo te pido, mi Dios, que como tu iglesia nos ayudes a ser esos expositores, mi Dios, de tu verdad y la esperanza que tú nos has dado a conocer. A pregonar, Señor, las maravillas y los milagros que tú puedes hacer. Y a dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Hemos encontrado la salvación, Señor, solamente por medio de ti. Y que esa esperanza, Señor, ellos la puedan recibir, este mundo la pueda recibir. Porque sin ti, mi Dios, estamos perdidos. Sin ti, Señor, no hay salvación. Ayúdanos, mi Dios, a hacerlo a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la verdad es que las personas somos muy dadas a no permanecer en algo a lo que no le damos importancia.
Es difícil hacer de algo una prioridad si no lo vemos necesario, urgente y de vital importancia para nuestra vida. De la misma manera, muchos hemos venido a Jesús por una situación o experiencia difícil que estábamos pasando. Nuestra vida necesitaba dirección, necesitaba ser restaurada, necesitaba tener un encuentro con un Salvador, un sanador, un refugio, una roca en donde pudiéramos sostenernos. Y esa ayuda solamente la pudimos encontrar en el único que podía dárnosla, y era Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Una vez que la encontramos, eso fue nuestra paz. Amén. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo permanecer en Él? ¿Cómo seguir a su lado firmes y constantes? Porque no vamos a negar una realidad. Y estas sillas vacías dan testimonio de ello, que para muchos es difícil permanecer. Para muchos es difícil continuar. Damos la bienvenida al Padre por segunda vez. Que dicho sea de paso, también quiero dar la bienvenida a mi hijo, que también viene a visitarnos de fuera. Él va a ser el heredero de todas mis deudas, gracias a Dios. Nunca había conocido una niña que durmiera tantas horas. 10 horas duerme seguido. Ari, 10 horas seguidas. Vean la cara de vaca lechera, Carlos. ¿Cómo permanecer? A muchos se les ha hecho difícil permanecer. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él, el que lo pregona, el que lo habla, el que dice que permanece en Él, debe andar como ¿qué? Como Él anduvo, como Jesús anduvo. Decir las cosas es muy fácil y ciertamente no nos pide mucho compromiso. Todos podemos decir muchas cosas de labios, pero el llevarlo a la obra es lo que refleja nuestro verdadero deseo de cumplirlo y de hacerlo. Tú puedes decir, ¿sabes qué, mujer? Desde aquí en adelante voy a ser el mejor marido. Es muy fácil decir. Voy a ser el mejor papá. Ya no vas a batallar conmigo. Vamos a ir a la iglesia los dos. Eso es muy fácil decir. Pero llevarlo a la obra, a la práctica, poner por obra estas palabras realmente es lo que va a demandar o lo que nos va a exigir un esfuerzo. Porque prometer no empobrece. Amén. Prometer no. Hablar. Pero llevarlo a la obra es lo que realmente hace la diferencia. De la misma manera, el cristianismo no se trata de frases bonitas que se quedan simplemente en el aire, ni de mandar cadenas por tus redes sociales con oraciones o con palabras motivadoras o filosóficas. Somos muy dados a eso. Como que queremos apantallar a la gente para que la gente vea la profundidad espiritual que nosotros tenemos por medio de nuestras redes sociales. Cuando andamos perdidos totalmente. Ay, amén. No podemos dar lo que nosotros mismos no tenemos. No podemos ser influencia ni ayuda a los demás cuando nosotros mismos necesitamos que el Señor haga un cambio total en nuestra vida. Y a veces pensamos que el cristianismo solamente se reduce en eso, en emociones. En que un día me levanté muy motivado, muy inspirado y me puse a escribir un texto o un post. Inmediatamente recibí 650,000 likes. Me sentí más espiritual.
wow, puedo ser un guía para todos. Andando más perdido que un yogur. Ni tampoco el cristianismo es una profundidad teológica que solamente es alcanzada por la minoría que podemos caer en sentirnos iluminados, sintiéndonos los grandes teólogos. Que no me malentiendas, es bueno prepararnos para defender nuestra fe y tener entendimiento doctrinal. Eso es bueno. Pero eso tampoco es el cristianismo, porque también hemos conocido a muchos muy preparados, pero aún esas personas se han extraviado al no estar arraigadas en Jesucristo. Yo en el pasado conocí a gente muy preparada, que yo me imaginé que esa gente nunca se iba a apartar de los caminos correctos. Pero hoy, tristemente, para sorpresa mía, hoy están separados del Señor. El cristianismo es sustentado en la obediencia a la palabra de Dios. Y eso sucede cuando ese conocimiento es puesto en práctica en nuestra vida diaria. En otras palabras, es oír y hacer la palabra de Dios. Porque de otra manera solamente quedaría en una simple religión como muchas, sin sentido ni efecto. El ser cristiano nos demanda un estilo de vida totalmente distinto a aquellos que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Los evangelios nos hablan de un joven rico, ¿verdad? Que le dijo al Señor Jesús: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Mira, Señor, todos los mandamientos me los sé. La ley la conozco. No matarás, no robarás. Solamente a nuestro Dios adoraré. Todo eso lo sé. Desde pequeño la practico. Y el Señor Jesús, que no se le escapa una, le dijo: bueno, solamente te falta una cosa. Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Haz eso y vivirás. Y dice la historia que se le desfiguró la cara, se le transformó la cara a ese joven rico y se puso triste y prefirió no seguir a Jesús. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras motivaciones. No lo podemos engañar. Y es ahí donde el Señor muchas veces nos va a medir. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? A lo mejor Jesús no iba a permitir que él vendiera todas sus propiedades, nada más quería ver realmente dónde estaba su corazón. Pero en la primera pregunta, en el primer strike, fue ponchado. En otra ocasión, un conocedor de la ley le pregunta a Jesús: Señor, ¿quién es mi prójimo? Como queriendo calar a Jesús. Y el Señor Jesús le cuenta una historia de un samaritano que fue asaltado por unos ladrones y fue dejado en el camino. Y 3 personas fueron los que participaron en esa historia. Uno lo vio de lejos. Uno solamente se detuvo y le preguntó cómo estaba y no lo ayudó. Pero otro se detuvo, lo curó y lo llevó a un mesón y le pagó al dueño de ese mesón y le dijo: te voy a pagar todos los gastos para que tú lo atiendas, y ya que se alivie voy a venir otra vez, y si te quedé debiendo algo te lo voy a pagar. Y le pregunta a Jesús: ¿quién de ellos fue el prójimo? El que tuvo misericordia, Señor. Precisamente, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Y Santiago nos lo describe de esta manera. Santiago 1:22 dice: pero pongan en práctica la palabra. Pongan en práctica la palabra. Santiago 1:22, chicas. Ahí está.
pero pongan en práctica la palabra. No se limiten solamente a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. En otras palabras, lo que tú estás escuchando aquí no se limita solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que realmente hace la diferencia, ¿verdad? El venir cada domingo nos hace oidores de la palabra, pero es solamente el comienzo, la mitad del trabajo que el Señor va a realizar en nosotros. Porque una vez que se nos ha dado esa enseñanza bíblica y lo que el Señor nos demanda, entonces nos toca a nosotros ponerlo en práctica en la vida diaria para que la obra y la voluntad del Señor en nosotros sea completa. Porque no solamente es ser oidor, sino hacedor. Porque si solamente somos oidores y creemos que ahí la obra está completa, nos engañamos a nosotros mismos. Todo se cumple cuando ponemos en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Cuando hay un efecto. En una ocasión Jesús encontró un grupo de religiosos que sabían mucho y que se jactaban de ello, pero no lo vivían. Y Jesús, sabiendo que ellos podían ser piedra de tropiezo para muchos, les dice a sus discípulos, miren lo que les dice en Mateo 23:3. Así que ustedes deben obedecer y ¿qué? Y hacer. Deben escuchar y ponerlo por obra. Lo que ellos les están enseñando es correcto porque les están enseñando Biblia. Pero no se fijen en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Hay muchas personas que ponen su mirada en los hombres. Yo no estoy diciendo que no tenemos la responsabilidad de nosotros de dar un buen testimonio y de cuidar de no ser piedra de tropiezo. De hecho, la palabra del Señor dice, ay de aquellos que han sido piedra de tropiezo para uno de mis hijos. Mejor les fuera, dicen, ponerse una soga al cuello y amarrársela y tirarse. Ay, amén. Pero es una responsabilidad para nosotros, los que conocemos la palabra. Nosotros tenemos una responsabilidad de oír y hacer. Pero el Señor les dice, pero no se fijen en lo que ellos hacen, porque ellos conocen la palabra, pero hacen otra cosa. ¿Ven? Es que pastor, yo me voy de aquí porque los líderes que usted tiene predican una cosa y hacen otra. Ay, amén. No estoy diciendo que los de aquí, ¿verdad? Ay, pastor, es que fulanito de tal dice que es una cosa, pero fuera es otra cosa. Mira, cada quien va a dar cuentas de su vida. Cada quien va a dar cuentas de su vida. Pero tú también vas a rendir cuentas delante del Señor por lo que tú sabías y no hiciste. Porque es tu responsabilidad madurar y crecer y afianzarte en los caminos del Señor. No es tu responsabilidad andar viendo lo que hacen unos o lo que no hacen otros. Amén. La verdad es que cuando hay gente que me dice, pastor, me voy de la iglesia, ¿por qué? Pues por la gente. Pues en otros lugares también vas a encontrar gente. Tenemos una responsabilidad de madurar, de crecer, de echar raíces y de poner nuestra mirada en Jesús. En Jesús. Esa es la estatura que tú y yo debemos de alcanzar. Por eso dice ahí la palabra, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
No como anda Periquito de los Palotes, no como anda este que se dice ser esto, no sé qué, como dice que se dice ser aquello y no lo es. No, como anduvo Jesús. Sus enseñanzas, sus prácticas. Somos discípulos de Él. No somos davidianos o abelianos o marianos. No. Somos cristianos. Somos discípulos de Jesús. Y nuestra mirada tiene que estar puesta. Esto se llama vivir de una manera incongruente. Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Que nuestros hechos no respaldan nuestras palabras. Y los cristianos debemos de vivir de una manera congruente, no solamente oír la palabra y creerla, sino vivirla de acuerdo a lo que decimos creer, porque nuestro buen testimonio bendecirá y glorificará a Dios. Lo que digo que yo creo y lo pregono, lo debo de poner en práctica. Así lo dice Mateo 5:16, dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿A quién? A Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y te alabarán. Así dice. Y alabarán a Dios. El Padre de ustedes que está en el cielo. Por eso es que tu testimonio no solamente da constancia de tu firmeza, sino del Dios que ha cambiado tu vida. Y Él es el que se lleva toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Yo nunca me imaginé que esta persona iba a cambiar así. Si ustedes lo hubieran conocido antes, era una fichita, era una piedra en el camino. Pero el único que pudo haberla cambiado, el único que pudo haber transformado a esa persona que realmente no dábamos de él ni un cacahuate, fue ese Dios que Él dice que ahora que Él conoce. ¿A quién están alabando? Porque nada de lo que nosotros hacemos, ningún cambio, es por esfuerzo humano. Ninguna transformación que tú y yo hemos tenido ha sido por esfuerzo humano, ha sido por el poder de Dios. Y la gente va a conocer a ese Dios que tiene todo poder para hacer todas las cosas, por medio de esas acciones que tú y yo estamos externando. No, que es importante que lo que decimos nosotros que somos o lo que decimos que nosotros creemos realmente lo vivamos en nuestra vida diaria. No nos convirtamos como esos religiosos que dijo Jesús: miren, escuchen y practiquen las cosas que ellos les enseñan, pero no miren sus acciones. ¿Por qué? Porque ellos hablan una cosa y hacen otra. Tengan cuidado de eso. Pero la realidad es que muchas personas se detienen su desarrollo porque no han permanecido en Jesucristo, quien es el único que nos puede ayudar a dar el fruto verdadero. Jesús mismo nos dijo claramente lo que debemos de hacer para dar buen fruto. Él dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. El pámpano que no permanece en mí no puede llevar fruto por sí mismo. Si ese pámpano no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Una rama debe permanecer firmemente unida al tronco para mantenerse viva. Como seguidores de Jesús debemos permanecer firmemente conectados a Él para seguir siendo espiritualmente productivos. Un pámpano obtiene fuerza, alimento, protección y energía directamente de la vid. Si por alguna razón esta rama se rompe y se desconecta, rápidamente se seca y deja de crecer y de dar fruto.
No hay otra manera de entenderlo. Y el Señor dijo: el que permanece en mí va a dar fruto. Y el que no permanece en mí se va a secar y va a dejar de dar fruto. Porque yo soy el único que puede realmente hacer que ustedes produzcan. Y así lo dice Juan 15:1. El Señor mismo dijo: yo soy la vid verdadera. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer esa aclaración? Yo soy la vid verdadera. Quizás buscamos nosotros otra manera de dar fruto, conectándonos a otras cosas que parecen vid, pero no son. Decimos: esta es mi fuente de provisión. Esta es mi fuente de sabiduría. Esta es mi fuente donde yo puedo realmente obtener todo lo que yo tengo. ¿Será que nosotros de repente podemos extraviarnos? Y el Señor tuvo que decir de una manera clara: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otras palabras, lo va a cortar, lo va a podar. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve aún más fruto. Y me gusta lo que dice después. Dice: ustedes ya han sido limpiados. Ustedes ya están limpios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de mi palabra. ¿Sabes qué es lo que obstruye muchas veces el que tú llevemos fruto o que permanezcamos en el Señor? La mentira del diablo, la confusión, las falsas filosofías, pensamientos muy arraigados nuestros que los hemos hecho fortaleza. Pero lo único que limpia, sacude, quita y escudriña es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que permitir que el Señor lo haga por medio de su palabra. Es la única manera que tú y yo podamos permanecer en el Señor y estar pegados a la fuente que es Él. Y el Señor Jesús le dice eso: yo soy la vid verdadera. Durante nuestra vida ministerial hemos visto personas que eran pámpanos, que sin duda alguna estaban pegadas a la vid verdadera, pero fueron rebasados por sus emociones y permitieron que éstas manipularan sus decisiones. Hicieron a un lado la dirección del Espíritu Santo, y como las malas decisiones siempre van a tener un efecto en nuestra vida espiritual, estas personas se fueron secando y dejando de dar fruto. Déjame decirte algo. Esto no sucede de una manera repentina. Yo no sé si tú has visto cuando de repente una ramita se va deshaciendo, se va desprendiendo del tronquito. No se seca en un instante. Las hojitas verdes todavía siguen verdes un momento, pero llega un momento en que la savia que fluye en ese tronco y que va sobre esas ramas deja de fluir. Y esa ramita poco a poco se va secando. Las hojas se le caen y después se desprenden. Y tú y yo podemos ser expertos en simular una vida cristiana saludable, pero sin experimentar ningún poder real y sin dar un fruto verdadero y eterno. Con corazones centrados en nosotros mismos y no en Jesús. Enojados con otros y sin experimentar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Incluso podemos estar involucrados en el servicio, pero descuidando en lo secreto nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Comenzamos a ignorar la palabra de Dios, aunque pregonamos a grito abierto que esta es la verdad, pero no la vivimos. No la vivimos.
Nuestra vida de oración se vuelve solamente una rutina vacía. Y eso solamente si nos acordamos de tener ese tiempo de devocional con Dios. Y evitamos que nuestras vidas mismas sean examinadas por el Espíritu Santo. Somos medios tramposos cuando estamos delante del Señor. No permitimos que el Señor realmente examine nuestro corazón. Nos autocalificamos y nos ponemos a veces 10 o exentamos la materia. Pero la verdad es que es ahí cuando nos hemos convertido en un pámpano desgajado de la vida. Y la ausencia de Jesucristo se va a notar en nuestro carácter moral y nuestro carácter espiritual. No nos engañemos. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Muchas personas han dejado de permanecer creyendo que tienen todo bajo control y que en el momento que ellos decidan puedan retomar esa cercanía y esa intimidad con el Señor que tanto han descuidado. Pero la verdad es que no es así, sino todo lo contrario. El Señor nos ayuda a entender nuestra necesidad de depender de Él, buscar la llenura del Espíritu Santo y anhelar su presencia en nuestra vida. Solamente así permitiremos que Jesucristo crezca en nosotros y permanezca en nosotros cada día. Y así nosotros poder menguar para que Él crezca en nosotros. Solamente así mucha gente va a ver a Jesucristo por medio de tus acciones. Si hoy el Señor te está hablando, no endurezcas tu corazón. No lo deseches y pídele que te ayude a humillarte a Él y entrégale totalmente el control de tu vida. De la misma manera que hace 2000 años, el Señor Jesús hizo una entrada triunfal en Jerusalén para que después muchos lo despreciaran. No permitas que eso suceda hoy, sino que el Señor y el Espíritu Santo te den entendimiento y reflexionar sobre la necesidad de que tú y yo necesitamos permanecer en Él. Pero para eso tenemos que andar como Él andó. Para eso tenemos que practicar lo que decimos nosotros que somos. Para eso tenemos que accionar en lo que nosotros decimos que creemos. Para eso tenemos que dar testimonio y que nuestras propias acciones hablen por sí mismas y que glorifiquen a Dios y que sean de ayuda para los demás. Cuando yo estaba terminando este pasaje, este sermón, perdón, en el último pasaje el Señor me tocó y me hizo ver lo desagradecidos que muchas veces podemos ser nosotros. Yo te pudiera contar muchos testimonios donde hemos visto la mano de Dios desde mi nacimiento. Los médicos decían que yo iba a morir en el alumbramiento de mi madre. Prácticamente le dijeron a mi padre: ni te hagas ilusiones, el bebé va a morir. Pero sin embargo el Señor me permitió vivir. Durante mi niñez, durante mi juventud, tantas cosas que ha hecho el Señor en mi vida. He visto su favor, he visto su amor, he visto la restauración que Él hizo en mi corazón, he visto la sanidad, el proveerme de una familia, de una esposa. Me ha aguantado por tantos años, porque yo le he aguantado también. No crean ustedes que nada más han sido ella. Ha sido recíproca la cosa, pero ha sido el favor de Dios. Y
Cuando yo estaba leyendo este mensaje, el Señor me tocó. Miren, yo soy un poco medio difícil de que mis lágrimas salgan. Pero si hay algo donde no puedo yo, es cuando la presencia del Señor está tocando mi corazón. Ahí no puedo. Yo me rindo totalmente a Él y las lágrimas comienzan a salir solas. Porque solamente uno sabe lo que Dios ha hecho en su corazón. Solamente uno conoce el favor tan grande que Dios nos ha dado. Y si yo te dijera que tantas cosas el Señor quitó de mi corazón, que tuvo que limpiar y sacar de raíz para que pudiera salir un nuevo hombre, realmente el Señor hizo un trabajo profundo. Y no puedo estar más que agradecido por Dios. Pero sin embargo, después de haber visto todo eso, yo le he fallado a Dios. De repente me doy cuenta de que no le sirvo como debería de servir. Que no me entrego totalmente a Él como debería de entregarme. Que no lo busco como debería de buscarlo. Que mi corazón no lo anhela como debería de anhelarlo. Y soy yo el que he fallado. Pero te voy a leer este pasaje para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Dice Isaías 5. Dios dijo: esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Y ustedes son su pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Ahora díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan, ¿quién tiene la culpa? Si ustedes o yo. ¿Qué no hice por ustedes? Lo que tenía que hacer, lo hice. Pero yo esperaba que hicieran lo bueno. Pero solamente hicieron lo malo. Después de tanto cuidado, después de tanto favor, después de haber cuidado esa viña, después de haber provisto todo lo que nosotros necesitamos para permanecer en Él, tanto cuidado, quitó las piedras, nos dio una semilla de la mejor calidad por medio de Jesucristo. Y el Señor esperaba que tú y yo fuéramos agradecidos. Pero en lugar de recibir uvas dulces, fueron uvas agrias, amargas. El Señor nos perdona y nos ayuda. He tenido que pedir perdón al Señor. Tú eres la vid mía, Señor. Separado de ti no puedo hacer nada. Y reconozco que te necesito. Que te necesito. Y que necesito estar pegado a ti. Porque solamente así puedo dar el fruto. Y no cualquier fruto, sino que un fruto que permanezca. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, iglesia.